de su voluntad y de su propósito. Dice en Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Bien, entonces, primer ejemplo que nosotros vamos a ver tiene que ver con Saulo. Y Saulo fue motivado por el temor a perder su religión. Cuando Saulo vio que su religión estaba siendo amenazada por la predicación de Jesucristo, él asolaba la iglesia, según lo que vemos en Hechos capítulo 8 y versículo 3. Dice específicamente que él asolaba a la iglesia. Recordemos que Hechos capítulo 7 culmina con con Saulo, teniendo a sus pies las vestiduras, la vestimenta de Esteban, que fue apedreado. Y cuando él comparte su testimonio más adelante en Hechos capítulo 26, versículo 9, una de las cosas que va a mencionar Saulo o Pablo es que él dice, creí mi deber perseguir a la iglesia, perseguir a los creyentes, perseguir a los cristianos. Creí mi deber hacer eso. ¿Por qué? Porque Pablo era un fariseo, ¿sí? Él era un fariseo. Cuando él ve cómo la iglesia empieza a crecer, él piensa que ese Jesús es un impostor. Piensa que Jesús no es el Salvador, no ha creído en él como su Mesías. Y al no creer como su Mesías, él está motivado por lo que dice su religión. ¿Y qué era lo básico que él creía respecto a su religión? Él decía, yo necesito ser un fariseo y vivir de una manera estricta, de acuerdo a lo que dice la ley. Y si yo no vivo de acuerdo a lo que dice la ley, entonces Dios no me va a aceptar. Dios me va a rechazar. Dios no va a estar conmigo. Esa era la idea básica que él tenía acerca de la religión. Así que cuando nosotros vivimos de acuerdo a la religión, estamos viviendo de acuerdo al temor. ¿Ok? Bueno, yo no voy a ir a esta fiesta porque Dios me vaya a castigar. No voy a tomar o a beber alcohol, no voy a fumar porque algún hermano me vaya a ver. ¿O qué van a decir allá donde estoy asistiendo? Entonces, no se hacen ciertas cosas por temor. Cuando somos motivados por temor, es muy probable que no honremos a Dios o terminaremos sin honrar a Dios. Aunque nuestra motivación aparentemente sea buena, realmente estamos haciendo las cosas por temor. Bien, dice en el versículo 4, Hechos 8, 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, ¿por qué fueron esparcidos? Por una persecución. ¿Qué implicaba la persecución? ¿Qué implicó en este caso? Dejar casa, dejar familia, dejar amigos, dejar el lugar donde ellos estaban y tener que huir injustamente por algo que en cierta forma no había razón para que ellos fueran encarcelados. A pesar de que esas fueron las situaciones, los que fueron esparcidos no iban quejándose, no iban clamando a Dios por juicio, no iban llorando. Dice aquí que ellos iban por todas partes anunciando. Ellos estaban motivados por el amor a Dios, estaban motivados por el amor al prójimo. De tal manera que dice en el versículo 5, entonces Felipe predicaba a Cristo. Cuando nosotros pensamos en Felipe y vemos que Felipe fue motivado por el amor al perdido, porque él predicaba a Cristo,
Cuando había espíritus inmundos en las personas, Felipe los echaba fuera y los enfermos que llegaban eran sanados. De tal manera que dice el versículo 6 que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que Felipe fue motivado por amor a las personas, por amor a cómo estaban los perdidos. Y por ese amor él se movió y les predicó. Todavía los samaritanos eran considerados traidores, eran considerados mestizos, eran israelitas mestizos. Por consiguiente, como ya no eran puros, para los judíos eran como si fueran gentiles. Los samaritanos no los querían, ¿ok? Sin embargo, Felipe los amó. Tuvo tal amor para ellos que lo que hizo Felipe fue predicarles el evangelio. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Ya vimos uno que fue motivado por el temor. Vemos a Felipe que fue motivado por el amor. Ahora vamos a ver a partir del versículo 9 otro caso. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Así que por mucho tiempo, Simón, con poder demoníaco, con el poder satánico que él tenía, engañaba a las personas haciendo supuestos milagros, supuestas bendiciones para la gente, de tal manera que la gente lo seguía, lo escuchaba y pensaba que era alguien grande y que lo que él hacía lo hacía por el poder de Dios, aunque realmente no lo hacía por el poder de Dios. ¿Sí? Dice el 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Qué era lo que hacía Simón? Artes mágicas. ¿Ok? ¿Por qué hacía esas artes mágicas? Porque quería pasar por alguien grande, quería reconocimiento. ¿Por qué quería el reconocimiento? Porque estaba motivado por el temor al rechazo. Estaba motivado por el temor a no ser nada, a no ser nadie. Y entonces cuando actuamos de esa manera, en lugar de que podamos prosperar y que podamos actuar con verdad, se actúa con mentira, se actúa con engaño. Dice el 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía y estaba atónito. Entonces, Simón el mago fue motivado por el temor de no ser reconocido. Y por ese temor de no ser reconocido, Simón estaba con Felipe, pero él también ofreció dinero por el don de Dios. Porque dice versículos más adelante que la noticia llegó a la iglesia en Jerusalén, allá sí se habían quedado los apóstoles. Cuando ellos escuchan que el evangelio ha llegado a Samaria, envían a Pedro y envían a Juan para que observen, para que comprueben qué es lo que está sucediendo. Cuando ellos llegan y ven que el mensaje se ha predicado y ven que ya hay muchos creyentes que ya han sido bautizados en el nombre de Jesús por Felipe, entonces lo que empiezan a hacer Pedro y Juan es que empiezan a orar para que los samaritanos reciban el Espíritu Santo. Y cuando imponen las manos, los nuevos creyentes empiezan a ser llenos del Espíritu Santo y eso le llama la atención a Simón. Y cuando Simón ve eso, ve que cuando ponen las manos sobre ellos, reciben el Espíritu Santo, fíjense lo que Simón hace. Versículo 19, Hechos 8:19. Denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice al final del versículo 18, les ofreció dinero.
Él estaba acostumbrado a que dar, hacer milagros, ayudar a la gente con el poder espiritual, llamémoslo, implicaba recibir un reconocimiento y recibir también un pago. Y Simón lo quería ahora. Ahora, él estaba motivado por el temor. Y a mí me llama la atención porque Pedro le dice en el versículo 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Por qué le dijo Pedro, tu corazón no es recto delante de Dios? Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así que, ¿por qué Simón quería el poder de Dios? Porque quería reconocimiento. ¿Por qué quería reconocimiento? Porque tenía temor de ser rechazado. Y entonces, la amargura es el temor a ser rechazado. Y él estaba en amargura. ¿Ok? Entonces, cuando somos motivados por el temor o si las personas son motivadas por el temor, lo único que sucede es que lo que podrían recibir como un regalo, que es el don de Dios, lo quieren ver como algo que pueden obtener con sus medios y con sus recursos. Y lo que terminan haciendo es que terminan actuando en la carne. Finalmente les dijo, rogad por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ahora ellos estuvieron motivados por el amor a la misión que Jesús les había dado, que era predicar el evangelio. Bien. Dice en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Veamos dónde está Felipe. Felipe está en medio de un avivamiento. Felipe está en medio de una gran congregación de nuevos creyentes que acaban de ser llenos del Espíritu Santo. Y si acaban de ser llenos del Espíritu Santo, seguramente van a ser buenos creyentes. Van a querer orar, van a querer buscar del Señor, van a querer ayunar, van a querer aprender. ¿Me explico? Va a ser de la gente más dispuesta. ¿Cuál sería la razón por la que alguien dejaría una congregación, una iglesia, un lugar donde todo va a ir adelante? ¿Quién en su sano juicio quisiera irse de un lugar donde es amado, donde es aceptado, donde es respetado? Nadie. Pero un ángel viene enviado por el Señor y le dice, Felipe, vete hacia el sur y te vas a ir al desierto. ¿Y saben qué hace Felipe? Él se levantó y fue a donde se le dijo. Porque Felipe estaba motivado por el amor a Dios, es decir, todo lo que él hacía lo hacía pensando en Jesús, en que estaba para servirle, en que estaba para predicar, en que estaba para compartir de él. Como él tenía ese corazón, fue a ese lugar y dice que sucedió que un etíope que era funcionario de Candace, reina de los etíopes, él era el tesorero, porque dice que estaba sobre sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar. Ahora, este hombre estaba motivado
por su deseo de conocer a Dios. ¿Sí? De alguna manera a él le había llegado la escritura. Y este etíope había ido a Jerusalén a adorar. Sabía que Jerusalén era el lugar de la adoración, era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, era el lugar donde iba a llegar el Mesías. Lo sabía. Así que él fue a ese lugar, pero ya regresaba de Jerusalén. Y al parecer, él todavía iba con hambre. Este funcionario, alto funcionario de Etiopía, iba con hambre todavía. Quería conocer a Dios. Había viajado muy lejos para conocer más de Dios. Y prácticamente se regresaba igual. Entonces, cuando está Felipe cerca, el Espíritu Santo le dice, acércate al carruaje donde él va, al carro donde él va. Y cuando se acerca a Felipe, nota que él está leyendo la escritura, está leyendo el profeta Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y la parte que iba leyendo, el pasaje de la escritura, dice el versículo 32, era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, o el etíope, le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Después de que él escuchó el evangelio de Jesús, dice que cuando llegaron a un lugar donde había agua, él le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, ¿crees de todo corazón? Sí, creo de todo corazón. Dice, está bien, si crees de todo corazón, vayamos. Y en ese momento fue bautizado. Porque para ser bautizado, lo que se necesita es creer. No saber toda la escritura, no tener ya mucho tiempo en la iglesia, lo que se necesita es creer y estar motivado por amor. Así que en toda esta parte encontramos a hombres que fueron motivados o por el temor o por el amor. Dice el final del capítulo 8. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así que cuando el Señor le dijo a través del ángel, ve al desierto, fue al desierto. Cuando terminó su misión en el desierto, el Espíritu del Señor lo arrebató, lo transportó a Azoto, que era ahora hacia el norte. Y él siguió predicando el evangelio. Así que cuando nosotros tenemos que meditar y tenemos que pensar qué es lo que nos motiva, hay dos aspectos en esto. Número uno, según lo que nos motive, nuestro accionar va a trascender, va a permanecer o va a desaparecer. ¿Correcto? Es decir, si lo que nos motiva de algún asunto, estar en un trabajo, convivir con ciertas personas, tener nuestra religión, si lo que nos motiva es el temor, tarde que temprano vamos a estar amargados con esa situación, incluyendo la religión. Vamos a estar cansados, hartos de esa relación, de ese trabajo, de esa religión. Porque estamos motivados por el temor
a qué dirán, por el temor a qué voy a hacer. Tarde o temprano eso va a terminar mal. Sin embargo, cuando estamos motivados por el amor, lo que hagamos va a trascender. Aun si en algún momento tenemos que dejar a las personas con las que estamos, como Felipe, que tuvo que dejar a los samaritanos, lo que Felipe hizo mientras estuvo con ellos, siguió dando fruto. Continuó la iglesia en Samaria. Más adelante vamos a encontrar que la iglesia en Samaria también se fortaleció. Así que cuando actuamos por amor, estamos actuando pensando en Dios, pensando en el bien de la gente. Estamos dejando a un lado el egoísmo. Y eso va a tener fruto. Porque además dice la Escritura que nosotros, los cristianos, los creyentes, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, un día vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Y a diferencia del juicio del trono blanco, el tribunal de Cristo va a sopesar las cosas que hicimos siendo creyentes. Y ahí van a ser probadas nuestras obras, todas las acciones que hayamos hecho como cristianos. ¿Ok? Si lo que yo hice fue hacer las cosas por temor, entonces esa acción, esa obra va a salir reprobada. No me va a contar, o no le va a contar a quien lo hizo por temor. A mí sí, porque quiero hacerlo con amor. Pero si hacemos por amor, no importa que nadie nos reconozca, no importa que no nos echen porras, no importa que al contrario nos malinterpreten, pero si estuvimos motivados por el amor, y fue lo que hicimos, fue algo que el Señor nos mostró en su palabra y que lo hicimos de acuerdo a ello, entonces quiero decirles que habrá recompensa. Así que mire, cuando la persona actúa motivada por el temor, hace las cosas porque tiene miedo de perder. Cuando alguien hace las cosas motivado por amor, lo hace porque está pensando en construir, porque lo está haciendo por amor. Así que esto es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra mente, tengamos en nuestro corazón, tengamos en nuestro pensamiento, tengamos como parte de nuestra vida y de nuestro propósito. Lo que el Señor está buscando en nuestras vidas y en nuestros corazones es que seamos motivados por el amor. Porque estuvieron motivados por el amor, la iglesia siguió creciendo. El amor necesita crecer en nosotros hasta desbordarse. Solamente cuando sucede eso, sigue creciendo la obra de Dios, sigue creciendo la iglesia, sigue creciendo el ministerio, sigue creciendo lo que Dios te ha dado. Así que yo soy el primero que quiero decirle al Señor, Señor, lo que yo siga haciendo, lo quiero hacer motivado por el amor. Yo no sé en qué situación estés tú viviendo, lo que sí te quiero decir es que el Señor está contigo. Dios está a tu lado, Dios está dispuesto a bendecirte. Y la única pregunta que hoy nos queda es, ¿y tú serás motivado por amor o por el temor? ¿Quieres seguir a Jesús fielmente? ¿Quieres amarlo con todo tu corazón? ¿Quieres que el Espíritu Santo te llene? ¿Quieres que tu vida sea plena, aún en medio de las circunstancias adversas que estamos viviendo? Nuestra vida puede tener propósito. Lo que necesitamos es estar motivados por el amor. Que Dios te bendiga y el Señor sea en tu vida, en tu corazón, y cumpla su propósito. Y cada cosa que sigas haciendo, piensa, ¿lo estoy haciendo por hacerlo o lo estoy haciendo por amor? ¿Estoy amando al Señor al hacer esto? Entonces,
lo haremos así. Dios te bendiga.